Bendiciones, Dios te bendiga, bendecido día para ti. Hoy estamos por aquí nuevamente porque el Señor lo está permitiendo. Así que abre tu corazón para que recibas esta enseñanza maravillosa que el Padre tiene para tu vida y ante todo que el Espíritu Santo me ayude una vez más a fluir conforme a su espíritu para transmitir la palabra conforme a su voluntad y que me dé toda la sabiduría y la inteligencia, el desenvolvimiento para poder transmitir esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema dice lo siguiente: tu promesa llegará, espérala. Tu promesa llegará, espérala. Hoy quiero hacerte entender que muchas veces nosotros, cuando estamos esperando una promesa, una palabra que tenemos guardada en nuestro corazón, que se convierte en una promesa de parte de Dios, literalmente lo que vamos nosotros es a pelear es con la impaciencia, con la duda, la incredulidad. Muchas veces vamos a menguar y la fe va a bajar, con muchas cosas que realmente van a hacer que nosotros creemos que realmente no hay un cumplimiento de lo que Dios ha hablado, de lo que Dios ha dicho, y nos desesperamos, nos angustiamos, nos preguntamos cómo va a suceder, cómo va a pasar y cuándo será el día y será verdad y no será verdad, y le preguntamos tantas veces a Dios confirmación, confirmación, pero al mismo tiempo estamos ahí resistiendo y esperando. Es importante que a pesar de las dudas, el desespero, la angustia y todas esas cosas que van a venir mientras esperamos, nosotros sigamos resistiendo y no moviéndonos, sino esperando en el lugar que el Señor quiere que esperemos. Una de las cosas que me llamaba la atención, y el Señor me daba dos versículos en Habacuc. Lo voy a leer en cuatro versiones porque en las cuatro versiones están diferentes forma escrito, y en las cuatro versiones podemos sacar literalmente un mensaje y una revelación de parte de Dios para esta palabra que Él quiere entregarte al día de hoy. Se trata de que tu promesa va a llegar. Se trata que hay un cumplimiento de eso que Dios ha prometido en tu vida. Sí, pero quiero que entiendas que mientras literalmente estamos esperando, necesitamos siempre tener esa confianza de que Dios lo va a hacer y que no nos podemos ni afanar, ni nos podemos desanimar, ni podemos dudar, ni tener incredulidad. No, sino mantenernos firmes esperando lo que Dios ha dicho. Porque la palabra de Dios dice que Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Es decir, que Dios ni miente ni se arrepiente de lo que promete. Entonces aquí nos damos cuenta en Habacuc capítulo 2, versos 3 y 4, donde leo la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Lo voy a leer en la NTV. Esta visión es para un tiempo futuro, dice. Describe el fin y se cumplirá. Aunque parezca que se demore en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar duda sucederá, no se tardará. A pesar que la palabra nos está diciendo que la visión, la revelación, la promesa que hemos recibido de parte de Dios, de eso que estamos esperando, es para un tiempo. Él dice, eso es para un tiempo futuro. Después dice, describe el fin y se cumplirá. A pesar que es para un tiempo, dice la palabra después, esto se va a cumplir. Y después dice, aunque parezca que se demore, porque cuando estamos con una visión, una revelación, una promesa que cargamos en nuestro corazón de parte de Dios, pareciera que fuera eterna, pareciera que realmente nunca se fuera a cumplir lo que Dios nos está diciendo. Y la palabra nos dice, aunque parezca que se está demorando en llegar eso que realmente cargas de parte de Dios, espera con paciencia. Es decir, que el Señor nos fortalece aquí, que a pesar de que nosotros estemos resistiendo, creyendo, esperando y creamos que se está tardando, sigamos esperando, pero con paciencia, no con impaciencia, porque a veces estamos esperando con impaciencia. Cuando esperamos con impaciencia, literalmente estamos esperando ansiosos, ansiosas, porque realmente estamos esperando desesperado, porque ya quiero ver eso, porque ya quiero tener el milagro, porque ya yo quiero ver lo que Dios me ha prometido, porque ya es el tiempo, porque ya no. Con paciencia, dice.
porque sin lugar a duda sucederá. Porque sin lugar a duda va a suceder, dice su palabra. O sea, pase lo que pase, venga lo que venga, lo que yo he prometido lo voy a cumplir. Dice, no se tardará. Después que, a pesar que nos dice, aunque parezca que se está demorando, no se va a tardar. Es decir, que a pesar que pasa un día, 2 días y vayan pasando el tiempo, ahí vamos acercándonos más a la promesa para ver el cumplimiento de lo que cargamos de parte de Dios. Dice, mira a los orgullosos, confían en sí mismo y su vida está torcida, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Nosotros no estamos para ser esas personas que realmente creen en su propia sabiduría humana y se van y hacen las cosas a su manera y terminan fracasando. Dice, pero el justo vivirá por la fidelidad a Dios. Estamos aquí para vivir fielmente ante su presencia y creer que Dios camina con nosotros a pesar de que no estemos viendo lo que nos ha prometido. El día de hoy no sé qué es lo que estás esperando de parte de Dios. No sé lo que realmente pueda estar esperando impacientemente, desesperadamente, angustiadamente, no sé. Pero lo que yo quiero hacerte entender que esperes con paciencia y que a pesar que pareciera que fuera lento lo que estás esperando, se acerca el cumplimiento para que veas el milagro que has esperado tanto de parte de Dios. Dice la palabra en la Reina Valera, dice la palabra, aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Dice, aunque esté tardando, se está apresurando al mismo tiempo. O sea, es como cuando nosotros estamos esperando, estamos aquí sentados esperando, pero al mismo tiempo, dice la palabra, se está apresurando porque a lo que estás esperando con paciencia se está movilizando los días, los años, los meses, no sé, porque hay procesos y hay cosas que pueden pasar meses, otros pueden pasar semanas, otros pueden pasar días, otros pueden pasar horas, como hay otros que pueden pasar años. No sé, dependiendo de lo que Dios realmente quiere entregarnos. Mientras más grande sea la tormenta, superior será el milagro. Entonces, dependiendo del tamaño, de lo que estás esperando, de esa promesa, es la recompensa de lo que Dios va a hacer contigo y de lo que Dios te va a entregar. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin. No mentirá, dice. Aquí me gusta porque dice, lo que he dicho, lo que te estás esperando, aunque la visión, a pesar de tú lo estás viendo, que está como viniendo lentamente, pero no mentirá. Qué hermoso es que tú cuentes con una palabra que tú sepas que por encima de cada batalla, por encima de cada cosa, tú dices, sabes que eso viene porque viene. ¿Sabes por qué? Porque no mentirá lo que Dios me prometió. Eso es como cuando tú estás esperando una persona o estás esperando como un trabajo, estás esperando algo y el jefe te dice, ¿sabes qué? Espera la llamada. Espera la llamada porque yo te estoy dando mi palabra, espera la llamada porque yo te voy a llamar. Y entonces pasa un día, pasan 2 horas, pasen 3 horas, pasen 3 días, pase lo que pase. Y en ese momento vengan personas a decirte, mira, pero en verdad que te van a llamar, en verdad que te van a dar ese trabajo. ¿Tú crees que es verdad? Y tú digas, no, sí es verdad, ¿sabes por qué? Porque el mismo dueño me dijo a mí que me iba a llamar. O sea, tienes una seguridad de que hay algo que realmente te asegura de que vas a ver o vas a recibir algo. Eso nos pasa a nosotros cuando realmente Dios nos da una promesa, cuando Dios nos habla y es el mismo Dios que nos habla y nos dice, ¿sabes qué? No mentirá lo que te dice, lo que estás esperando, lo que estás ahí aguantando para perseverar y resistir y recibir lo que Dios te voy a dar. Entonces tú dices, no, va a pasar lo que pase el tiempo, pase los años, no me importa, pero yo voy a ver ese cumplimiento. Esto me hace recordar una película bien bonita que yo vi la otra vez y me acordaba que el Señor se le había ido a su esposa porque los habían separado por un momento difícil y el Señor esperaba y esperaba y llegó a viejo en la película
Y un día, inesperadamente, él se para en el balcón, y en ese momento, cuando se para en el balcón, se baja la señora, porque ella era una señora, del taxi, y la ve, y ese señor no podía creer porque había pasado muchísimos años. O sea, pero todas las personas que estaban a su alrededor, o sea, como que en serio tú todavía estás esperándola a ella, pero en serio tú estás todavía esperándola. Y él decía, sí, porque nosotros no nos dejamos, porque realmente nosotros nos quisimos dejar, fue porque realmente fue un problema, fue un conflicto que pasó, nos separaron, una historia de poema, de esas historias. Entonces, él está explicando que él tenía fe de verla, y no es una película cristiana, pero literalmente faltó Dios en el centro. Entonces aquí nos damos cuenta que él en su corazón, en la convicción, la fe que tenía de que algún día iba a llegar esa persona. Pero me gustó, porque ese señor se, se paró tanto en esperar en esa persona, al punto que no buscó más nunca a nadie. Y cuando llegó la señora, se casó, fue una historia muy bonita. Entonces quiero hacerte entender que muchas veces nos tenemos que parar con una convicción de esperar firmemente a pesar de todo lo que puede pasar en medio de la espera, porque tenemos una palabra que Dios nos ha dado. No mentirá, dice. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. Aunque a pesar que se está tardando, espéralo, porque sin duda vendrá. Es decir, mira, a qué hora es que tú vas a llegar. Mira, ya han pasado 3 horas, 4 horas, y a qué hora, y llega esa persona a las 10 de la noche. Mira, pero imagínate, bueno, pero tardó, pero llegó. Sin duda llegó, a pesar de lo que le pudo haber pasado y vivido. No tardará. Después dice, no tardará, porque es que a medida que van pasando los días, las horas y el tiempo, se va acercando el cumplimiento de nosotros ver ese milagro. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se orgullece, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros estamos para vivir por fe, y nosotros estamos para creer todos los días en lo que Dios ha dicho de nosotros, y lo que va a hacer con nosotros, y lo que nos va a entregar a nosotros. Eso es fe. El justo por la fe vivirá. Vamos para yo te leí ahorita, creo que la NT. No, vamos para la NTV. Dice, esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia. Porque sin lugar duda sucederá, no se tardará. Mira, los orgullosos, no, esta ya te la leí. Vamos a la NBI. A la NBI. Dice, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento. Viste que todo cambia en las traducciones y dice, marcha a su cumplimiento. Aquí nos está mandando a marchar, a levantarnos, a caminar para ver el cumplimiento de lo que vamos a recibir, de una promesa que cargamos, y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardarse, espérala, porque sin falta vendrá. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Entonces la TLA dice lo siguiente: tardará un poco en cumplirse, pero tú no te desesperes. Viste que cambia bastante cosa. Me gusta porque aquí dice, no te desesperes. Tardará, pero no puedes permitir el desespero, la ansiedad, no lo puedes permitir. Aguanta, resiste, persevera, resiste a lo que estás esperando. Aún no ha llegado la hora de todo esto se cumplirá. Aún no ha llegado la hora. Esto me encanta porque realmente es algo que Jesús sabía caminar, que muchos cristianos literalmente, la desesperación, la impaciencia y el afán y la ansiedad nos arropan por eso, porque no sabemos lo que es caminar en los tiempos. Jesús era una persona que sabía caminar en los tiempos, caminar en qué tiempo sí, en qué tiempo no. Y eso es lo que nosotros deberíamos de aprender. Siempre se los transmito. Caminar en los tiempos. Dice la palabra, aún no ha llegado la hora. Y muchas veces nosotros queremos recibir el milagro antes de la hora y no podemos porque dañamos el plan de Dios. Como por ejemplo, Sara tenía una promesa. Sara tenía en ese momento una palabra, pero ella se desesperó. La ansiedad la tomó, la desesperación la agarró, y ella literalmente quiso interrumpir lo que Dios le había dicho, metiendo a Agar.
Y eso nos pasa a nosotros. Queremos ayudar a Dios para poder ver el milagro. O interrumpimos eso porque queremos adelantar el milagro y dañamos el plan de Dios. Entonces dice la palabra, pero esto se cumpla, pero cuando asegúrate que se cumplirá sin falta. Esos babilonios son muy orgullosos, pero ustedes que son humildes vivirán porque confían en mí, dice la palabra. La RBC, vamos a ver qué dice esta. La visión va a tardar todavía algún tiempo, pero su cumplimiento se acercará y no dejará de cumplirse. Aún tarde, espera a que llegue, porque vendrá sin falta, no tarda ya. Aquel cuya alma no es recta es arrogante, pero el justo por la fe vivirá. De esta traducción, la que me gusta esta parte es que dice, aunque tarde, espera a que llegue, porque vendrá sin falta. Vendrá sin falta, o sea que literalmente eso tiene un cumplimiento y se va a cumplir lo que Dios te ha prometido y lo que Dios te ha dicho. Migdeli, tú no sabes cuánto he llorado, cuánto realmente me he sentido triste, la desesperación, la ansiedad. Eso es necesario. Es necesario que literalmente muchas veces nosotros pasemos por eso para poder resistir y ver la capacidad de la paciencia y ver la capacidad de la fe y ver la capacidad de la resistencia que cargamos dentro de nosotros, porque estamos luchando y perseverando por algo grande que Dios nos va a entregar. Mientras más grande sea el milagro, literalmente el enemigo se te va a levantar con más fuerza, con la desesperación, la impaciencia, con todas esas cosas, para que no resistas, no aguantes e interrumpas lo que Dios está haciendo en medio de la espera. En medio de la espera, si hay algo más difícil en los caminos de Dios, es esperar. No es nada fácil sentarse a decirle, Señor, tú sabes que no tengo esto, Señor, tú sabes que estoy viviendo esto, Señor, por favor, no te olvides de mí. Y esperar en Dios, Señor, por favor, te lo ruego. Estoy aquí creyendo, tú me diste una palabra, tú me hablaste que este matrimonio iba a ser restaurado, tú me dijiste que esa persona iba a ser para mí, tú me dijiste que ibas a tener un hijo para las que quieren un hijo, tú me dijiste que esa persona iba a ser sana, tú me dijiste que, mira, no hay nada más difícil, que esperar en Dios. Eso es algo que realmente, pero yo me he dado cuenta que una vez que realmente nosotros ya no le paramos a eso de una manera de que, bueno, Señor, yo creo, estoy con mi promesa en mi corazón, estoy guardando mi promesa, pero haz como quiera, ya donde ya tenemos la suficiente confianza de que Dios puede hacerlo, y ahí es cuando Dios nos sorprende inesperadamente, cuando viene el cumplimiento. Cada vez que viene el cumplimiento es porque ya realmente ya nosotros estamos desprendido y en la confianza de que Dios puede hacer eso. ¿Sabes qué? Yo me desprendo en este momento de toda ansiedad, yo me quito todo eso y que Dios haga como quiera. Y realmente cuando tú menos lo piensas, que Dios llega, porque así es que Dios trabaja, cuando realmente ya ese milagro no toma tanto control en nuestra vida al punto que queremos ver el milagro. Hay momentos, bueno, al principio a mí me pasaba en los caminos de Dios cuando realmente habían promesas que Dios me había dado y yo pensaba que ya eso iba a pasar al día siguiente. O sea, Dios me hablaba ahorita, ya yo estaba viendo el milagro. Hay milagros que son momentáneos, instantáneos, que Dios lo hace ya, pero hay milagros que cuesta literalmente, que hay que esperarlos. Y entonces yo pensaba que esos milagros grandes el Señor me lo iba a dar ya, y cuando no llegaba yo me desesperaba y yo decía, ¿qué pasó? Tú me dijiste. Entonces ahí el Señor me hacía entender, no, espérate. ¿Por qué? Porque los milagros más grandes se hacen esperar, las cosas grandes se hacen esperar, mientras que yo trabajo contigo y aprendí de parte de Dios que no todo lo tenía que ver ya, sino que tenía que esperar. Y ahí me relajé. Y ahí entendí lo que era confiar y demostrarle a Dios confianza en medio de cosas. Hay cosas que he visto, hay cosas que he recibido, como hay cosas que todavía me falta, pero estoy confiada y estoy relajada de que en cualquier momento me puede sorprender. Y eso es lo que Dios quiere, que confiemos al punto que nosotros no estemos todos los días, Señor, 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 mira, tú me dijiste, no, sino que realmente, bueno, Señor, haz como tú quieras, yo confío, tengo mi palabra aquí en mi corazón y yo sé que tú lo vas a hacer. O sea, me desprendo de la ansiedad y de la desesperación. La Biblia nos habla de una persona llamada Simeón. Esta persona nos habla que realmente él tenía una promesa en su corazón. Esto me encanta.
Entonces, cuando yo veo que realmente esta persona estaba esperando algo valioso, algo maravilloso, pero aún así aparentemente se estaba como tardando. Aparentemente ya él tenía una edad ya mayorcita y estaba esperando algo que Dios le había prometido. Pero viene la manera de Dios sorprenderlo a que él vea el cumplimiento. Y esto me gusta porque esto es algo que Dios puso en mi corazón como promesa y yo quiero impartirlo a tu vida porque yo sé que también tú tienes promesa de parte de Dios y quizás estás esperando una casa, quizás estás esperando que Dios restaure tu matrimonio, quizás estás esperando un milagro de salir embarazada o quizás estás esperando un milagro de que Dios te sane. No sé cuál es el milagro, no lo sé, pero tú sabes que Dios te está hablando. Dice Lucas capítulo 2, verso 25 al 35. Dice así, aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este era hombre justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Esto me gusta porque él esperaba la consolación de Israel. Quien iba realmente a consolar a Israel era el Mesías. Y literalmente él era un hombre justo, piadoso, estaba haciendo lo correcto de parte de Dios. Era una persona que hacía las cosas bien, pero cargaba una promesa y tenía que ver esa promesa. En su corazón, siempre durante los tiempos, de los días, de los años, cargaba en ese momento que él tenía que ver al Mesías. Dice, y el Espíritu Santo estaba con él. Qué maravilloso es que tú tengas una promesa, tengas una palabra y que la palabra realmente que espera no nada más una promesa, sino que vivas continuamente con la presencia del Espíritu Santo, haciendo su voluntad mientras que tú ves el cumplimiento de esa promesa. Dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo. ¿Cómo yo sé que realmente tengo una promesa de parte de Dios? ¿Cómo yo sé que realmente eso que estoy esperando si es verdad y no es mentira y no es en vano? Porque hay personas que podrían estar esperando algo que literalmente Dios no lo habló. Pero aquí vemos que dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios siempre te va a dar confirmación y te va a afirmar que eso te lo dijo Él y que eso es lo que Él quiere que tú esperes y que realmente eso es lo que Él quiere que esté ahí en tu corazón sembrado como promesa. El Espíritu Santo siempre va a buscar la forma de afirmarte, confirmarte y de hacerte entender por sueño, revelación, por visión, por cualquier señal, por la Biblia, que es la más clara, la palabra, por cualquier persona. Mira, tú haces esto es y siempre te va a afirmar. Entonces él tenía por revelación una palabra, una promesa guardada en su corazón del cielo, que venía alguien literalmente a salvar a Israel. Dice la palabra, revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Es decir, que es como dice Habacuc. Mira lo que dice Habacuc, lo leímos, mira, varias veces, pero dice, aunque la visión tardare, aún por un tiempo más, se apresura hacia el fin. No mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Me llama la atención porque dice, más el justo por la fe vivirá. Esta persona es una persona justa, piadoso, porque lo relata la palabra, y como es una persona que es justa, piadoso, está haciendo las cosas correctas delante de la presencia de Dios, cargaba literalmente una revelación, una promesa, pero dice la palabra que antes de él ver la muerte, él tenía que ver el cumplimiento de lo que Dios le había prometido. Y es decir, que la muerte no podía llegar primero a su vida que antes que la promesa. Y yo digo, Dios mío, y a veces uno dice, ay, si pasa esto, ay, si pasa lo otro, imagínate, Señor, y si esto y lo otro. No, porque es que la promesa tiene la hora, la fecha, el día, todo cumplido en un momento específico. Y el afán y la ansiedad y la desesperación nos hace ver a nosotros que muchas veces eso está tan lejos de nuestra vida, eso está tan lejos del cumplimiento, al punto que nosotros decimos, ¿sabes qué? No, yo creo que me muero primero antes de yo ver ese milagro.
Imagínate tú, nos ha pasado, no podemos mentir, nos ha pasado, a mí me ha pasado, Señor, imagínate cuándo es que va a pasar esto, imagínate, Señor, mira el tiempo, ya ha pasado no sé cuánto tiempo, y el Señor dice, a mí no me importa tu tiempo, a mí no me importa tus horas, a mí me importa el tiempo mío, el cumplimiento que va a llegar precisamente. Entonces dice la palabra, antes que viera la muerte, que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer lo que conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Él le dice, Señor, ya yo me puedo ir en paz, porque la promesa ya la vi, ya vi el cumplimiento. Y en un momento menos esperado, él ve al Mesías, él va al templo. Me imagino que estaba acostumbrado a ir a la iglesia, me imagino que estaba acostumbrado en ese momento de ir a hacer las cosas allá en la iglesia, todo lo que él normalmente venía haciendo continuamente. Cargaba una promesa, cargaba en ese momento en su corazón ardiendo un milagro que tenía que ver, y en un momento inesperadamente se tropieza o ve al Mesías, que era a Jesús. Y esa era la promesa más grande de él ver. Antes de él partir del mundo, dice, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, porque conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Él dice, sabes que ahora tú puedes hacer conmigo lo que quieras, ya yo me puedo ir, no importa, pero mi promesa yo la vi. Y yo decía, Dios mío, cuando yo leí esto, yo decía, de verdad, es que Dios no se queda con nada de nadie, literalmente. Cuando Dios te promete, cuando Dios te habla, cuando Dios te da una palabra, cuando es Dios que te dio esa promesa, eso tiene que tener un cumplimiento, aunque se esté supuestamente tardando para nosotros, porque para Dios nunca se tarda. Era el tiempo de que llevaran a Jesús para el templo. Era el tiempo de que María y José llevaran a Jesús al templo, porque en ese momento esta persona iba a ver que Jesús ya había nacido y qué era lo que portaba Jesús para el pueblo de Israel y para los gentiles, la salvación para la luz de la revelación para los gentiles y la gloria del pueblo para Israel. Él decía en ese momento, he visto con mis ojos que Dios ha mandado a su hijo para que su hijo pague los pecados por toda la creación del mundo. Ahora yo sí me puedo morir en paz, ahora yo sí me puedo ir en paz, porque encontré y vi lo que Dios me prometió. Y es lo que yo quiero que tú entiendas, que no te vas a morir, que no te va a pasar esto, que no, hasta que tú no veas lo que Dios dijo que iba a hacer contigo y lo que te iba a entregar. A veces el diablo nos pone en nuestra mente, no, que te vas a morir joven, no, que te puedes morir en un accidente, y a veces tenemos miedo de viajar en avión, porque imagínate si me pasa esto, si me pasa lo otro. No te vas a morir en un avión, porque tú tienes que ver lo que Dios te dijo a ti que ibas a hacer en las naciones. No te vas a morir en ningún lado, porque Dios dijo que tienes una palabra y tiene que ver un cumplimiento de esa palabra. Dice la palabra, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se le decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí que está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará su misma alma, para que sea revelado los pensamientos de muchos corazones. Una de las cosas que me llama la atención es que él empieza a darle revelación de lo que cargaba tan poderoso Jesús a sus padres. Y empieza prácticamente a ungir a Jesús y a proclamarle y a profetizar lo que ya Jesús cargaba. Es maravilloso que realmente vemos aquí que esta persona tenía que ver a Jesús. Era juro que tenían que verse. Era una promesa que Dios le había dado a Simeón. Aparte de eso, él tenía que verlo para que María y José se motivaran más a llevar continuamente a Jesús al templo, porque en ese lugar es donde Jesús iba a alimentar para crecer a la voluntad de su Padre. Es algo que yo digo, Dios mío, cuando Dios tiene un propósito, tiene un
que cumplir algo en nuestra vida, por encima de cualquier cosa, Dios va a hacer que nosotros podamos recibir eso. Por ejemplo, yo siempre hablo de Sara y de Abraham. Tuvieron dos obstáculos en el camino. Sara se puso de salida por desesperadamente de agarrar en ese momento a su sierva. Y aún así Dios le hizo entender que ella iba a ser mamá. Después vemos que Sara se mete en la casa del rey, no me acuerdo cómo se llama, y vemos ahí que Dios se le atraviesa a este hombre por sueño para que no la tocara, para que pudieran estar en el propósito con Abraham y ella, para ver el cumplimiento que cargaba. O sea, por encima de los obstáculos, por encima de cualquier cosa, de los años, del tiempo, no importa los años, porque a veces creemos que en los años estamos perdiendo el tiempo, y en los años donde realmente es lo más valioso, porque ahí es donde Dios más está madurando, procesándonos, preparándonos y capacitándonos. Yo he aprendido que el tiempo es tan valioso, y a veces nosotros creemos que a pesar que ha pasado tiempo, es como que si fuera pérdida, y no es así. No es así, porque cuando pasa el tiempo es mucho mejor. Porque a medida que va pasando el tiempo, a pesar que la visión se está tardando, la estamos esperando y se está acercando, pero al mismo tiempo el Señor está trabajando en nuestras vidas y está acelerándonos y está capacitándonos en todas las áreas, y nosotros sin saberlo. Que cuando nosotros recibamos ese milagro y cuando recibas eso que Dios te ha prometido, tú dices: Señor, llegó en el momento justo, porque realmente si hubiese llegado antes, yo hubiese hecho esto, y si hubiese llegado después, yo hubiese hecho esto. Yo creo que aquí era el momento que tú querías entregar. No sé quién fue que en estos días yo escuché que dijo, escuché un testimonio de una chica que ella dijo que Dios le dio su matrimonio a ella en el tiempo específico, porque realmente ella dice: el año antes pasado, cuando yo realmente quería y anhelaba esto que escribí, porque hay algo que nosotros tenemos que, por eso yo les digo, tengan su diario con Dios, porque ustedes tienen que escribir sus promesas. Y ella tenía una hoja donde ella había escrito todo lo que ella le estaba pidiendo a Dios en oración por su matrimonio y el esposo que ella deseaba. Y yo recuerdo que ella en ese momento, cuando yo escuché el video, ella dice: todo lo que estoy viendo ahorita yo lo escribí, pero me doy cuenta porque Dios no me lo dio en ese momento que yo quería recibir eso, porque realmente yo estaba muy inmadura, me faltaba madurar, no era la misma mujer que soy ahorita, me faltaban muchas cosas en muchas áreas de mi vida, aprender todavía, y llegó en el momento específico. Y yo fui testigo de las lágrimas del fracaso de un matrimonio de esa chica. Fui testigo de ver cómo fracasó 2 veces en 2 matrimonios y maltrato físicos y verbal que ella exponía con fotos y todo. Y el matrimonio que Dios le ha dado es maravilloso y hermosísimo. Entonces aquí nos damos cuenta que realmente a veces nosotros, por el desespero, queremos recibir el milagro rápido, y si lo recibimos lo dañamos. Si Dios te ha dado una promesa para una casa, para ser mamá, para tener un buen matrimonio, prepárate, capacítate para que cuando eso llegue, tú digas: sabes que me preparé tanto que voy a ser el mejor esposo o la mejor esposa, me preparé tanto que voy a valorar tanto mi casa, me preparé tanto que me empapé tanto para poder aprender, para poder hacer madre, me preparé tanto para poder tener esa empresa, me preparé tanto para esto, porque mientras que esperaba, literalmente me estaba preparando para recibirlo. Entonces ahí dice: la fe sin obra es muerta, porque si nosotros no estamos obrando a lo que Dios nos ha prometido, entonces no es fe, porque yo espero, tengo fe, pero estoy obrando, caminando y esperando lo que Dios me está diciendo, pero me estoy capacitando para esperar. Que una cosa que cuando yo reciba, seamos como Simeón. Simeón recibió el milagro, vio el cumplimiento, vio lo que Dios le había prometido, pero empieza a impartirle, empieza a hablarle, empieza a profetizarle, y le empieza a hacer entender a María y a José lo que ellos cargaban. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos levantarnos, a capacitarnos, a prepararnos mientras que vemos lo que Dios nos ha prometido.
definitivamente Dios es grande, Dios es maravilloso y yo sé que vas a ver el cumplimiento de lo que has esperado. Muchas veces has esperado con lágrimas, muchas veces has esperado con desesperación, muchas veces has esperado con ansiedad, muchas veces has esperado con desespero, pero lo importante es que estás esperando y no te has movido porque estás creyendo de que Dios lo hará. Sigue creyendo, sigue esperando, sigue aguantando, sigue resistiendo, sigue luchando, porque Dios no avergüenza al que espera y al que realmente le cree. Así que levántate a esperar tu milagro porque viene y de que llega, llega. Bendiciones. Dios te bendiga.